Hoy viajaremos al pasado para conocer los principales virreinatos del continente americano y la importancia que tuvieron en la historia. 1776 fue un año decisivo porque por una decisión del rey de Tras España, la Carlos conquista del Imperio III, se Mexica creó en el virreinato del Río de la 1521, Plata, comenzó que la época transformó el virreinal, mapa un geopolítico de la periodo que región. duró Roma, la 300 República años bajo el Argentina título fueron de conquistadas y apropiadas por los... Hola a todos y bienvenidos a Voces de la Historia, un espacio donde conversaremos sobre los acontecimientos importantes que marcaron el mundo. En este episodio hablaremos sobre los virreinatos del continente americano, su origen, organización e importancia durante la época nacional. Este día me acompañan mis compañeros Norma, Carolina, Jonathan, Natasha, Ángel y Tania. Bienvenidos. Mucho gusto. Hola, gracias. Hola. Mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. Para comenzar, Ángel, coméntanos, ¿qué eran exactamente los virreinatos? Un gusto, compañera. A mí me ha tocado el tema de los virreinatos. Fueron un territorio organizado por la corona española en América durante una época colonial para administrar y controlar de la mejor manera las tierras conquistadas. Su principal objetivo fue mantener el poder de España en América, organizar la economía, asegurar los cumplimientos de la ley establecido por los reyes de España exactamente. Cada virreinato estaba dirigido por un virrey, quien actuaba de representante directo del rey de España. Él tenía funciones políticas, militares, económicas, como mantener el orden, recaudar impuestos y supervisar el comercio. Además de los virreinatos, ayudaron a difundir la religión católica, la cultura española en los territorios de América. Gracias a la organización de España, varios siglos de virreinato crearon y estuvieron la Nueva España, el Perú, la Nueva Granada y el Río de la Plata. Muy interesante. Carolina, cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales virreinatos? Hola compañera. Bueno, los principales virreinatos fueron lo que es los de Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de Plata. Esos territorios incluían gran parte de América Latina y tenían como gran importancia económica y política. La corona española dividió el continente en 4 zonas llamadas virreinatos. Su único objetivo era extraer riquezas rápidamente y defender el territorio de otros países como fue lo de Inglaterra y Portugal. El primer virreinato fue de Nueva España en 1535, que fue el más rico y poderoso. El segundo virreinato fue el del Perú, que fue en 1542 y fue el gigante de Sudamérica. El tercer virreinato fue de Nueva Granada, que fue en 1717 y se creó principalmente por estrategias militares para defender las costas de los piratas. Y el cuarto virreinato fue el de Río de Plata en 1776, que fue el último en fundarse. Muy bien, Carolina. Ahora vamos con Jonathan. Jonathan, háblanos un poco sobre el virreinato de Nueva España. A ver, para hablarles sobre el virreinato de España. Los virreinatos, vamos a retroceder en el por qué se crearon los virreinatos. Los virreinatos fueron territorios creados por la corona española. Dentro de esos virreinatos creados por la corona española, se hizo el virreinato Nueva España. Claro, el virreinato Nueva España fue creado en 1535 y tuvo como capital la Ciudad de México, que incluía el territorio como México, Centroamérica y algunas zonas actuales del actual Estados Unidos. Su economía era basada principalmente en la minería y el comercio. Eso era sobre el virreinato Nueva España. Muchas gracias, Jonathan. Natasha, ¿qué nos puedes contar sobre el virreinato de Perú? Buenas noches, compañera. El Virreinato de Perú fue creado en 1542 por la corona española y su capital era Lima. Fue uno de los virreinatos más importantes de América debido a su gran poder político y económico. Además, desde que su
Este territorio se administraron también muchas regiones de Sudamérica que actualmente pertenecen a estos países como Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina. Una de sus principales fuentes de riqueza fue la minería, especialmente la extracción de plata en las minas de Potosí, que permitió a España obtener unas grandes cantidades de recursos económicos. También se desarrollaban actividades como la agricultura, la ganadería y el comercio marítimo. Otro aspecto importante es que Lima se convirtió en un centro político, también religioso y comercial, más importante en Sudamérica durante la época colonial. Desde allí se tomaban decisiones administrativas y se controlaban los territorios conquistados. Además, durante este periodo destacaron personajes como Francisco Pizarro, que fue el fundador de Lima, y posteriormente Simón Bolívar y José de San Martín, quienes participaron en los procesos de la independencia. Finalmente, en el Virreinato de Perú terminó en 1824 después de la batalla de Ayacucho, hecho que marcó el fin del dominio español, que fue gran parte de Sudamérica. Gracias. Muchas gracias. Norma, háblanos ahora sobre el Virreinato de la Nueva Granada. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el Virreinato de Nueva Granada. Este fue una de las divisiones más importantes que tuvo España en América. Para empezar, con la ubicación, estaba ubicada en el norte de América del Sur y el Istmo de Panamá. Geográficamente fue un virreinato con un territorio muy variado y extenso. Ahora, ¿cuándo se formó? Les cuento que se creó en 1717 por orden del rey Felipe V, pero la verdad es que al principio no le fue muy bien por problemas de organización y económicos. Asimismo, se eliminó en 1723 y volvió a depender de otro virreinato, pero años después vieron que era necesario y lo volvieron a crear, eh, definitivamente en 1739. Y así funcionó hasta el momento de la independencia. La capital siempre fue Santa Fe de Bogotá, que hoy es Bogotá, la capital de Colombia. Ahí es donde se tomaban todas las decisiones y habitaban las autoridades. Si nos fijamos en el mapa de hoy, todo ese territorio eh, que formaba el virreinato, conocemos como cuatro países, lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Todo eso estaba formado por un mismo gobierno en aquella época. De las personas más importantes que recordamos de este tiempo, hay tres que sobresalen mucho y entre ellos tenemos a Simón Bolívar, que ya sabemos que fue el gran líder que liberó los territorios. Y también tenemos a Antonio Nariño, que fue quien trajo y difundió ideas de libertad y pensamientos nuevos. Y por último tenemos a Juan Samano, que fue la última autoridad militar que tuvo España, aquí antes de perder definitivamente el poder. Sobre la economía, la gente vivía principalmente de sacar oro, ya que era lo que más le interesaba a los gobiernos españoles. Asimismo, también cultivaban mucho cacao, tabaco y café. El comercio estaba totalmente vigilado y dirigido por la corona. No se podía comercializar libremente por otros lugares. Además, una parte muy importante del dinero venía de los impuestos de los pueblos indígenas. Todo esto se terminó cuando empezaron los movimientos por la libertad en 1810. El fin definitivo del virreinato fue en 1819, cuando los ejércitos patriotas ganaron la batalla de Boyacá. Ahí se acabó el dominio español. Y por lo tanto podemos decir que el virreinato de Nueva Granada fue una etapa que marcó mucho nuestra historia, ya que el fin fue el nacimiento de nuestros países independientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Jonathan, ¿algo que nos quieras aportar o alguna pregunta? No, sí, les quiero aportar sobre el virreinato de Nueva España. El virreinato de Nueva España, como se inició en América del Norte, fue todo México, todo suroeste y oeste de Estados Unidos, como California, Texas, Arizona, Florida, y en Centroamérica fue Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice. En el Caribe fue Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Y en Asia, Filipinas, las Islas Marianas y Carolinas. Su jefe máximo en esa
en el Virreinato de España, estamos hablando como la organización política, el jefe máximo del Virreinato de Nueva España fue el rey de España. El gobernante local fue el virrey como representante directo del monarca, que era el encargado de gobernar, de hacer justicia, hacienda y defensa. El primero fue Antonio Mendoza, que gobernó en 1821. Como instituciones hubieron como la Real Audiencia, que fue el Tribunal Supremo, y el Consejo de Indias en España, que fueron las Capitanías Generales y los gobiernos. Dentro de eso también voy a acotar sobre las sociedades, que fueron las peninsulares, criollos, mestizos. Los mestizos eran la mezcla de españoles con indígenas. Los indígenas que fueron sometidos a tributo de trabajo. Afrodescendientes que siempre fueron esclavos o libres traídos de África. La economía, como ya lo dije, que fue la minería, la agricultura y ganadería, comercio español. La iglesia y cultura la iglesia tuvo poder político y económico y social, evangelizando. Fundaron universidades como la Real y Pontificia Universidad de México en 1561. El fin de lo que fue el Virreinato Nueva España fue tras la guerra en 1810 a 1821. Ahí se disolvió el virreinato y ahí nació como México, como país independiente, nación independiente. Nada más. Muy bien, muchas gracias por tu información, Jonathan. Finalmente vamos con Tania. ¿Será que nos puedes dar un poco de información sobre el virreinato del Río de la Plata? Buenas noches, compañeros. Este virreinato fue creado en 1706 y su capital era Buenos Aires. Incluía territorios como Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay. Fue muy importante por el comercio y la producción ganadera. También ayudó a fortalecer el control español en el sur continental. Muchas gracias. Carolina, ¿cómo era la organización social en los virreinatos? Claro, compañera, la sociedad estaba dividida en clases sociales. En la parte más alta estaban lo que es los españoles, que eran nacidos en Europa, y luego los criollos, mestizos, indígenas y africanos esclavizados. O sea, la pirámide social colonial era el sistema de casta, que era la sociedad colonial que estaba rígidamente dividida por origen del nacimiento, lo que era la pureza de sangre y determinaban los derechos jurídicos y sociales de cada persona. En la primera estaban los españoles peninsulares, que eran los nacidos en España, que eran el grupo más pequeño, pero con el control absoluto. Y solo ellos podían ocupar los cargos más altos del gobierno, como ser virreyes o jueces, y la iglesia, lo que es los arzobispos. En el segundo están los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en Américas, que tenían riqueza, tierras y educación, pero sufrían discriminación política. La corona española no les permitía gobernar. Este descontento fue clave, ya que ellos fueron los que años más tarde planearon y lideraron las guerras de independencia. En el tercer, lo que es el mestizo y la casta, las mezclas raciales, nacieron de la combinación de españoles, indígenas y africanos, como por ejemplo, los españoles más los indígenas eran mestizos y los españoles más africanos eran mulatos. Entonces trabajaban como artesanos pequeños, comerciantes, capataces o soldados. No tenían derechos políticos y pagaban impuestos altos. Y por último tenemos, perdón, lo que es los nativos americanos, que eran la base de la población y la principal mano de obra. Leyes especiales que le consideraban menores de edad estaban obligados a pagar tributos al rey y a trabajar de forma forzada en las minas y haciendas, mediante sistemas conocidos como lo que es la mita o el repartimiento. Y por último tenemos los africanos, que eran los esclavizados, que fueron traídos a la fuerza para sustituir la pérdida de población indígena y ocupaban el último escalón social, que eran considerados mercancía, propiedad de sus amos, sin ningún tipo de derecho humano y realizaban los trabajos físicos más duros en minas y plantaciones de azúcar. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con una última pregunta para Tania.
¿Qué influencia tuvieron los virreinatos en América? Los virreinatos dejaron una gran influencia, cultura, política, economía. Muchas ciudades importantes crecieron durante esa época. También se difundieron el idioma español, la religión católica y distintas costumbres europeas. Gracias. Bien, muchas gracias. Como conclusión tenemos que los virreinatos fueron una forma de organización creada por España para controlar sus territorios en América, aunque ayudaron también al desarrollo de ciudades y actividades económicas. También existieron desigualdades sociales y explotación de los pueblos indígenas. Muchas gracias a todos y tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.